Ahora sí. ¿Quieres? Ahora sí ya está lista. Desde el inicio. Con el propósito de que las cosas que viví en mi infancia no queden olvidadas, quiero comentarles cómo surgió la labor que durante muchos años mi papá cultivó. Y les comentaba hace un rato que esa parcela, que no tenía una extensión de más de 2 hectáreas, perteneció originalmente a mi tío Florentino Rodríguez Rubio, hermano mayor de mi papá. Al quedar mi tío Florentino viudo, se casó pronto, y ya una vez como nueva señora decidió ya no seguir de campesino, de agricultor, porque pues era un trabajo que producía poco, porque eran tierras de temporal, todas las cosechas pues eran muy pobres. Entonces mi tío decidió vender sus bueyes, sus burros, su caballo que tenía, sus chivas, y le dijo a mi papá que iba a entregar la tierra al comité ejidal, o solo que se quisiera quedar con ella, pues ahí se la dejaba a él. Entonces él le dio 400 pesos y se quedó con la tierra. Al empezar 400 pesos, ¿cuánto era? pues era un dineral de ahora, ¿verdad? Como 40,000. Y mi papá se dio cuenta que pues la parcela no era costeable, porque no producía el primer año que la sembró. Le dio 9 costalitos de moloncos, que es una mazorca chiquita y podrida, ¿verdad? Un maíz que no tiene pues mayor calidad. Y me dijo, mira hijo, esta parcela la podemos hacer producir unos 500 costales de maíz. Bueno, es cuestión nada más de trabajar. La vamos a abonar, vamos a empezar a abonarla tú y yo, y vas a ver cómo va a cambiar las cosas. Entonces empezamos a abonarla, llevando por las mañanas, antes de irme a la escuela primaria, un viaje o dos de estiércol sobre el lomo de una burra canela que tenía mi padre. ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía pues unos 10, 11 años. Estamos hablando de 1943, 44, por ahí. Y me dijo, mira, como tú no puedes cargar ni descargar el costal, que está pesado, yo aquí te lo voy a cargar. Tú vas a irte a llevar la burra al campo, la vas a meter al terreno, y yo te voy a decir cómo le vas a hacer. Nos fuimos juntos en el primer viaje, llegamos a la labor, metió mi padre la burra unos 40 metros hacia adentro de la labor, y entonces me dijo, mira hijo, la burra o el costal viene cargado sobre la burra con una cincha apretando el costal para que no se caiga, y el costal estaba ligeramente flojo para que pudiera doblarse sobre el lomo de la burra. Y dice, el costal tú no lo vas a bajar, nada más te vas a ir por este lado, le jalas fuerte al hilo y corres por el otro lado y le levantas al costal. Entonces el costal solo se va a vaciar. Ahí. Y así lo hice, pues pronto aprendí la treta. Y seguimos por meses. Después él, ya con una carreta, empezó a meter más y más abono y más tierra de escombro, ahí de varias partes del pueblo, de las casas viejas, de los solares viejos, sacaba tierra que era de muy buena calidad y la llevaba allá. Y eso lo hacía pues durante la mayor parte del año, sobre todo en tiempo de secas, se podía trasladar hacia allá. Entonces, ¿cuántos hectáreas eran o pues, fueron ahí? Hace un rato comentaba que eran unas 2 hectáreas. Pero 2 hectáreas de la presita, pero... de allí, del torito hacia abajo. Pero luego él empezó a abrir Montecillo, ahí estaba libre, a tumbar Huizache, abrir hacia arriba, hacia arriba. Y ahí donde está la presita, fue abriendo para arriba, de tal manera que le dio más o menos como 3 veces más el tamaño que originalmente tenía. Entonces la parcela llegó a medir aproximadamente unas 6 hectáreas.
en las tardes que salíamos de sembrar o de escarbar, me decía que llevara los bueyes al arroyo para que tomaran agua. Y el arroyo estaba al sur de la parcela, pues algunos pues 200 metros, 250 metros. Bajaba el arroyo, ¿verdad? Que le llaman el arroyo del Saus. Bajaba y allá llevaron los bueyes a darles agua. Pero allí, al lado poniente de la parcela, cuando llovía, pasaba un chorrito de agua, una corrientita, como una sequía. Dejaba de llover, pues ya no pasaba nada, se acababa. Pero más arriba, en un cerrito, que le llaman allí el cerrito del Tecolote, que está cerca, salía un venero en tiempo de aguas. Cuando llovía mucho salía un venero, y esa agüita se iba a dar al arroyo. Entonces mi papá me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, para que ya no lleven los bueyes al arroyo, vamos a hacer un charquito aquí, para que aquí tomen. Y empezó él, en las tardes cuando ya terminaba de escardar, empezó cuando la tierra estaba mojada, con una pala de pico, a escarbar y aventar la tierra para un lado, para el lado de la milpallía, en un lado, hacer un bordito. Y empezó a escarbar de tal manera que en un momento dado ya eran 2 metros de largo la zanja que él iba haciendo, por, vamos diciendo, 40, 80 centímetros de ancho. Y ahí se juntaba el agua, y eso nos permitió ya no llevar los bueyes al arroyo. Tomó el empeño de todas las tardes hacerle un pedacito, todas las tardes ir picando, de tal manera que llegó un momento en que la presita ya tenía como unos 4 metros de largo y como 1,5 o 2 de ancho. Cuando llegó ahí, ya la presita llevaba una hondura como de unos 60 centímetros, porque él iba andando. Ya cuando llegó a esa medida, a esa superficie más o menos de unos 4 o 5 de largo, como unos 2 de ancho, yo dije que ya no le hiciera más. Y me decían, ¿por qué? Dije, es que ya no alcanzo a pasarla nadando. Y yo lo que quiero es, pues, que es mi alberquita. Yo decía que era no mi alberquita, yo no sabía lo que era alberca. ¿Y usted cuántos años tenía? Pues yo tenía mis 11 años, ¿verdad? Más o menos. Siguió él abriendo y al rato metió escrepa. La escrepa es una pala grande, ¿verdad? Que se mueve con una yunta, se jala, y al clavarla en tierra suelta levanta, pues que de perdido unos 300 kilos de tierra, ¿verdad? Una pala enorme. Lleva 2 brazos laterales que se cogen con los brazos del trabajador. Se jala la yunta, se levanta ligeramente la escrepa y luego se baja y se carga sola, ¿verdad? Y empezó a sacar tierra y tierra de la presita y le fue dando una amplitud, y fue quedando la presita en forma de un triángulo, ¿verdad? Con un bordo hacia el oriente y otro bordo hacia el sur. De tal manera que en varios años esta presita se conoció con el nombre de la presita de Don Pedro. Y después se iban a bañar allí gentes y sobre todo muchachos del pueblo. Pero le roban la ropa que pagaron. Y mi papá, Raúl y Pedro, ¿no? mi papá viendo Le que quitaban la chingada ropa hasta que pagaran la empresa. mi papá viendo que iban muchos chamacos a cobrar, les empezó a bañarse, les empezó a cobrar. Digo, el que se quiere bañar tiene que cooperar para seguir haciendo grande. Me van a dar 10 centavos. Los chiquillos llegaban, tengan Don Pedro mi 10, y se metían al agua. ¿Y aquellos árboles cuándo los plantó mi abuelo? Esos árboles los trajimos de Irapuato en 1948, 47 o 48. Y allí los plantó mi papá. Los fuimos a traer de Irapuato un maestro que se llamaba Jesús Hernández Ortiz, que trabajaba en la misión cultural. Y mi papá lo hizo compadre a él. Hernández Ortiz. Lo hizo compadre, y yo me hice muy amigo de don Jesús y me tomó estimación.
Entonces, él, dentro de su plan de actividad social, quería forestar al pueblo y consiguió árboles en un vivero de Irapuato y le pidió a mi papá que me dejara ir con él a traerlos. Y en tiempo de agua, sería más o menos en el mes de agosto, alquiló una troca ahí en el pueblo y nos fuimos a Irapuato. Pero como no había carretera, pues estuvo la ida muy larga, como de unos 4 o 5 días. Salimos ese día del pueblo a traer los árboles y llegamos a Irapuato, se cargó la troca, nos regresamos, pero cuando llegamos a León, le informaron a don Jesús que había llovido mucho y que estaba negado todo San Pancho, y allá por Manuel Doblado no se podía pasar. No había carretera, no había terracería, era pura brecha, y los vehículos no podían transitar. El terreno chicloso, tipo chaute que le llaman, se hace como chicle, ¿verdad? Dan vuelta las ruedas, se llenan de lodo y ya no caminan, ¿verdad? Entonces ahí en León hay una calzada que se llama la calzada Niños Héroes, y hay un león grande montado sobre un portal de... ¿Y ese ya estaba acá? Ya estaba. Entonces? Sí, sobre en tiempos de don Porfirio ese león. Y en esa calzada don Jesús consiguió un permiso, ¿verdad?, para que una persona le prestara el patio, y allí metió todos los árboles, descargó la troca y ahí nos estuvimos. Ahí estuvimos él y yo durmiendo como 2 días. Y ya cuando supimos que había bajado un poquito el agua, regresamos al pueblo. Llegó él al pueblo y puso árboles allí en la plazuela de San José. Puso árboles allí por el panteón. Y luego... Bueno, ahí San José los quitaron, ¿verdad? Los quitaron todos para hacer el hospital. Y luego le dio a mi papá esos que son eucaliptos. Y los fresnos, hay un fresno grande el que está a la derecha. Ese fresno lo trajo de la huerta de mi tío Felipe. Y ese fresno los muchachillos lo tomaban como trampolín. Sí, ahí nos echaban unos Se clavados. subían y de ahí echaban clavados, de tal manera que con el peso se fue doblando para el lado del agua. Es como trampolín, está doblado. Queda ahí sobre el agua. Y pasaron los años, ¿verdad? Pasaron los años y efectivamente 500 costales de maíz levantaba mi papá. Pero unas mazorcas grandes, no mazorquitas. ¿En cuánto tiempo? Y fue el ejidatario que más cosecha levantaba en toda la región. Pues ya ves que tenía, ¿cómo se llama? Maíz de semilla, o sea, que plantaban con lo que mi abuelito sembraba. Sí. Y le iban a comprar a mi abuelito. Allí las gentes el maíz, porque era maíz grandote. le iban a comprar maíz, le iban a comprar garbanzo, semilla de calabaza, planta de camote, El cacahuate también llegó a plantar. cacahuate le iban a comprar. Y él, en puros ratos libres, iba seleccionando la semilla de la seleccionada. Entonces era famoso de los ranchos cercanos del pueblo, venían a comprar. Y él tenía una romana, una vara graduada así con una báscula. En lugar de báscula era una romana con 2 pilones, ¿verdad? Uno que se le colgaba en la punta y otro que se recorría sobre la vara. El de la punta, no recuerdo, eran 50 kilos los que marcaba. Y él iba recorriendo sobre la vara. Iba dando los kilos que iba pesando el costal, ya fueran 10 kilos más, 28 kilos más, 35 kilos más, hasta completar los 100. Y en esa báscula él pesaba. Pero él realizó un trabajo incansable porque ahí no había día para descansar. Qué hueva. Nos levantaban a las 5 de la mañana los domingos para ir a misa. Saliendo de misa, a atender animales y a atender todo, y a seguir trabajando y todo. Y de un estado de pobreza que la vivimos en la infancia, después surgiendo otro tipo de vida, ¿verdad? Más o menos así, a grandes rasgos.
Oye, papá, y me estaba acordando de esa anécdota ¿De qué hijo? del tío Felipe cuando compró el tractor Ah, y se andaba yendo a las chingadas en la noria. bueno, esa es otra historia. Esta es otra historia porque mi abuelito Francisco Rodríguez Bustamante, padre de mi padre, de los demás hermanos de él, fue un señor peón de hacienda, y en las haciendas a principios del siglo pasado, finales del antepasado y principios del pasado, pues se les trataba muy mal a los peones, ¿verdad? Y se les pagaba bastante mal, se les golpeaba como si fueran bestias. Y el patrón era pues dueño de vidas y fortunas y de todo, ¿verdad? Entonces mi abuelito empezó a tener problema en una hacienda, en otra hacienda, porque era un hombre alto, más o menos, pues no muy corpulento, pero sí muy difícil de que lo domaran, ¿verdad? Él no se dejaba. Entonces empezó a tener problemas, de una manera y de otra. Y a tal grado, les he platicado que él sembró una parcela de la hacienda de los Sados, hacia el poniente, como 1 kilómetro hacia el poniente de la hacienda de los Sados, a la orilla de un cerrito que se llama Rancho Viejo. Y al sembrar esa parcela, pues anduvo al cuidado de ella. Y en cierta ocasión, mi abuelita y una nuera les llevaron de comer. Y mi abuelito salió a la cabecera de la milpa y se sentó a comer ahí con su esposa y con la nuera que la acompañaba. Ya cuando se iban, le dice mi abuelito: ¿no quieren cañas? Ya cañitas. Era la caña del maíz, ¿verdad? Hay unas plantas que no echan elote, sino que echan la pura cañita y más delgadita, pero esa caña es muy dulce. Caña de coyote. Entonces, les ofreció cañas, le dijeron que sí. Y les cortó algunas cañas y se las trajo. Entonces ellas empezaron a comérselas y empezaron a tirar ahí los bagazos en la orilla. Y se fueron, se retiraron, seguramente comiendo alguna más o llevándose las que llevaban. Pues cuántas, 2 o 3 cañitas nomás. Pasó ese detalle y a los pocos minutos de que ya se fueron, pasó el caporal por la cabecera de la parcela y vio que había allí basura de caña. Y entonces llamó a mi abuelito y le dijo: oye, Francisco, ¿quién comió cañas aquí? Y él le contesta, dice: vino mi esposa y una nuera y les corté las cañitas. Dice: ¿por qué las cortaste? Dice: bueno, es que yo se las ofrecí. Entonces, no, pues no son tuyas, son de la hacienda. Dice: pero es que yo las sembré, yo las cultivé, tengo derecho a una. No tienes derecho a nada, hasta que te den tu parte a ti tienes derecho. Entonces no tienes por qué darles a nadie. Dice: oye, pero si yo soy el que las sembré, yo soy el que las cuidé, ¿cómo no tenía derecho? Dijo: mira, aquí todo es del patrón. Aquí ninguno de ustedes ni nadie tiene derecho más que el patrón. Ya cuando te den lo tuyo, tú ya sabrás, pero mientras no te den lo tuyo, tú no tienes derecho a nada. Entonces mi abuelito le dice: mira, no seas barbero. Y entonces el caporal, o mayordomo, no sé qué sería, se le acercó a mi abuelito y le aventó un cuartazo en la cabeza. Y entonces, como traían sombreros anchos, pues pegó la cuarta sobre la cabeza del sombrero de mi abuelito, pero le pegó sobre un cachete, sobre el cuello, la punta de una correa. Y aquello lo hizo enojar, y sin reparar en lo que pudiera venir, allí mismo aventó el manazo y le cogió el freno al caballo y se lo jaló. Al jalarle el freno al caballo, el caballo pues se agachó fuerte de repente y se cayó el mayordomo. Entonces se levantó bien corajudo. Dice: vas a ver lo que te va a pasar, hijo. Y arrancó el caballo rumbo a la hacienda. Entonces mi abuelito
Ya con esa hazaña, pues ya sabía que iban a hacer, iban a matar. Entonces empezó a correr sobre las parcelas, empezó a correr y se me fue. Había muchas parcelas, había mucho monte. Y llegó a la casa y le dijo a mi abuelita que se iba a ir porque le había pasado aquel detalle. Y ya le dijo, pues ¿para dónde te vas a ir? Y dice, pues no sé, yo pienso que me voy a ir para el rumbo de La Piedad, Michoacán. ¿Y su abuelita vivía ahí también? Allá vivían ahí en el pueblo, ahí en la casa esa. Uh-huh. Y entonces se fue él perdido. Entonces, ¿no fue él el que compró la casa? Mi abuelito la compró, pero ya la había comprado cuando pasó eso. Pero entonces ahí vivían también tus papás. Sí, estaban chicos ellos, ¿verdad? Estaban chiquillos, mi abuelito estaba joven, ¿verdad? Entonces fue de allí huido, ¿verdad? Y al rato vino. ¿Qué nos dijo que la había comprado en 1910? No sé cuándo, pero más o menos por ahí. Pero porque todavía. Pues ya mi abuelito tendría 3 años, ¿no? Mi papá sí estaba chiquito cuando llegó ahí. Y Y ya cuando pasó eso, ya mi abuelito, ¿qué edad tendría? Se fue el bisabuelo. Pues no sé exactamente si ya vivían ahí o vivieron en alguna otra casa. No sé, pues, que eso pasó a principios del siglo, ya por el 8, ya por el 9. Entonces él se fue rumbo a La Piedad y se fue a buscar trabajo por allá y llegó a un lugar que se llama Jacona, cerca de Zamora. Y allí cultivaban camote, alfalfa, caña de azúcar, un lugar muy bueno, con mucha agua, y allí encontró trabajo mi abuelito. Y estando ahí, se puso muy grave, se enfermó del estómago. Y entonces se fue mi abuelita para allá, se fue mi tío Felipe. En ese tiempo no creo que mi papá todavía hubiera nacido. Pues no tengo idea, pero por ahí anda la historia, ¿verdad? Y se fueron y batallaron mucho, dice que andaban juntando, pepenando camote, pepenando papas, pepenando jitomates para poder comer, porque estaban en la vil pobreza. Entonces se regresa al pueblo después de 3, 4 años, no sé cuántos, y se viene a sembrar hasta cerca de Jalpa, en un rancho que se llama San Matías, lejos de los otros patrones donde se había peleado, ¿verdad? Y allí en San Matías, pues empiezan a trabajar. Pero en ese tiempo ya mi tío Felipe se había ido al norte y con un dinerito que juntó, compró toda una cuadra entera donde está el mercado ahora. Y esa cuadra entera tenía mucha agua y tenía varios baños. Y tenía muchos árboles, sobre todo guayabos, tenía muchos guayabos, chirimoyas, tejocotes, perones, limas, limones, granados. En uno de los ángulos, no en toda la huerta, sino en el ángulo que estaba hacia el lado de la esquina, en la esquina suroeste, era donde estaba la huertita, y lo demás era campo libre, ¿verdad? Entonces, al comprar mi tío esa huerta, mi abuelito ya se vino con sus hijos a cultivar la huerta, porque era toda una cuadra. Y ahí empezaron a meter trigo, garbanzo, calabaza, caña de azúcar, hortalizas, cilantro, todo eso. Entonces, la casa de mi tía Chata, esa era la original. Sí. Y la otra era nada más como de cultivo. Esa casa es la de los abuelitos, aquella que está allí. Y la otra es la famosa huerta, propiedad de mi tío Felipe, que le había comprado con su dinero en Estados Unidos. Serán potentados por él, ¿no? Al comprar eso, es que los terrenos eran regalados. Eran regalados los terrenos. No sí, pero pues, si se aventó broncas con aquel otro viejo, y más o menos en 3, 4 años se la compró ahí, que es que yo digo que 1 hectárea. No, son como 2 hectáreas más o menos en general. Más de 2 hectáreas todo el terreno de la cuadra esa. Entonces quiere decir que... No, pero mi tío se fue al norte y él fue el que la compró. No, pero la casa otra de mi tía Chata. Esa casa la compró en 100 pesos mi abuelito. Es que eran solares y los solares no tenían valor porque era un ranchote. Y en aquel tiempo los terrenos no tenían valor. No, pero el simple hecho de estar dentro del pueblo ya les daba. No, allí mira, hasta hace unos cuantos años
se consiguió un terreno de 600 pesos, Mm. ¿verdad? Pero para no desviarnos de esto, le estaba comentando, ya teniendo la huerta en su poder, se quitaron de andar sufriendo. Y ahí la huerta empezaron a trabajar todos. Pero no buscaron ya después al bisabuelo. Ya no lo buscaron, ¿verdad? Mm. Y es que entonces, ya para entonces, se había venido el movimiento revolucionario y los hacendados ya se dieron el centón. Pero allá por los 33, 35, llegó el reparto de las tierras. Y al llegar el reparto de las tierras, mi abuelito se apropió de una franja enorme de terreno, como de unas 4x4, 16, como de unas 20 o 25 hectáreas, a la orilla de un arroyo. Y allí tenía terreno para él, terreno para mi papá, terreno para mi tío Felipe, para mi tío Florentino. Pero, o sea, ¿dónde estaba? Y para Teodosio. Allí por donde están haciendo ahorita el hospital del Issste, ahí viniendo de la ladera. Ahí estaba el terreno ese. Y era desde el Camino Real hasta los eucaliptos de los árboles grandes que se ven allá. Toda esa franja de terreno a la orilla del arroyo, con una extensión como de unos, ¿qué serían? Unos 250 metros hacia abajo, parejo, toda esa franja era de los Rodríguez, ejidatarios. Y al hacerse de allí, no, pues ya cambió todo. Y empezaron a crear animales, y al rato ya, cuando murió mi abuelito, ya tenían buena cantidad de animales. Al morir él, mi tío Felipe queda como mayor de la familia, como el jefe. Y mi papá, al amparo de él, mi tío Felipe, mi tío Flor se zafó de la familia. Teodosio también se fue, era nieto, hijo del tío Felipe. Entonces siguieron juntos mi papá y mi tío Felipe creando ganado. En 1947 llegó la fiebre aftosa y mataron todo el ganado de la región, todo. De tal manera que a mi tío Felipe, que era el que andaba pues adelante de todo, le dieron como unos 30,000 pesos, que era mucho dinero.